acompañamos para comenzar de mejor forma el día. Tu mañana. Semana 24. Se salvó. Eso es lo que dicen en Brasil, en la prensa, las redes sociales, y hablan respecto del presidente de Brasil, Michel Temer, quien justamente ayer se jugó un día bien importante al Tribunal Superior Electoral de ese país en votación dividida, 4-3, decidió no destituir al presidente de Brasil a raíz de investigaciones que tienen que ver con el financiamiento irregular y sobornos de la campaña que llevó en ese momento a esta dupla, Dilma Rousseff y Michel Temer, a la presidencia del gigante de Sudamérica. Sí, finalmente el argumento que se dio fue, de alguna manera se dice, en beneficio del país para no generar mayores alteraciones, quizás para no tener un país descabezado. La verdad es que este es un tema que ha repercutido en esta especie de inestabilidad quizás dentro de Brasil. Por eso queremos hablar con nuestro entrevistado, que es Álvaro Belolio, investigador de políticas públicas de la UNAP, Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas tardes, gracias por la invitación. Es difícil entrar a este tema agarrando solamente el tema de la contingencia, porque esto es solamente un episodio de un montón más que rodean y hay un contexto bien difícil. Pero vamos de a poco desarrollando esta madeja, ¿no? Vamos como de adelante hacia atrás, no con lo que pasó con Michel Temer ayer. Oye, Álvaro, mira, te quería preguntar, hay bastante coincidencia entre los especialistas del tema, sobre todo en Brasil, que hablan de que este simplemente fue una salvada del momento, no sé, un alivio momentáneo para Michel Temer. ¿Ustedes lo ven, tú también lo ven así, como que esto es solamente un alivio momentáneo? Efectivamente, la decisión, y fue incluso el mismo Gilmar Méndez el que dijo que esto fue una excepción, que se hizo en fin de mantener la estabilidad del país, pensando que ya hay elecciones el próximo octubre, hay elecciones de gobernadores y elecciones de presidente, y sacar al presidente y al vicepresidente que asumió las funciones en menos de 3 años genera una inestabilidad política que repercute principalmente en los mercados nacionales e internacionales, en la estabilidad, pero sí va a ser una señal muy importante en la próxima elección, donde es muy probable que el Partido de los Trabajadores con el Partido de Temer, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, no logre la mayoría ni el Parlamento y probablemente no logre la presidencia nuevamente. Al final lo que se ve acá es un presidente que gasta más tiempo aparentemente en defenderse de diferentes tipos de acusaciones que un presidente que está encargado de gobernar un país que, hablemoslo de contexto, tiene una situación económica bastante complicada ahora, hay un desgaste político, hay una desconfianza de la gente en las instituciones, sobre todo los políticos. Es bien complejo, en todo caso, gobernar así. Por lo tanto, cuando dicen esto de que destituir al vicepresidente y a la presidenta, ¿no?, en menos de 3 años, desestabiliza mucho. Bueno, hoy día la situación que hay con un presidente que no gobierna mucho también es muy compleja. Además, hay que considerar que, por ejemplo, el mismo partido no lleva candidato desde 1994. O sea, tener a un afuerino, por decirlo, a un partido que jamás ha competido la presidencia hace casi 25 años, es raro para la ciudadanía brasileña de que puedan tener un presidente el cual no votaron y no los representa. Y además, todos estos escándalos de corrupción han sido bastante transversales y han afectado a casi la mitad del Parlamento, a gran parte de los gobernadores, y los brasileños están un poco cansados de esta situación. Yo creo que la elección del próximo año va a ser un cambio clave en la historia de Brasil, probablemente desde primera vez desde la vuelta a la democracia. ¿Llega Temer? ¿Hasta qué crees tú? ¿Llega Temer hasta el 31 de diciembre del 2018? Yo creo que llega, pero va a llegar muy debilitado. Él va a tratar de fortalecer la posición de su partido, que su partido históricamente siempre había tenido mayoría en el Parlamento, pero la encuesta ha caído increíblemente. Y el sistema electoral brasileño es distinto. Por ejemplo, en el Senado tú tienes 3 senadores por estado, independiente del tamaño. Entonces hay estados pequeñitos que igual eligen 3 senadores, o estados gigantescos como el de Río de Janeiro, por ejemplo. Que están subrepresentados. Exactamente. Entonces, en ese caso, para Temer, un poco salvar los platos, como se dice, va a ser la principal misión que tiene aquí un año, más allá de salvar su cargo, que yo creo que con un apoyo menos del 2% es muy difícil que lo logre. Y considerando cómo está la situación, ¿cuáles son las opciones finalmente? Porque me imagino que Brasil está en este nivel de incertidumbre, de desconfianza ante las autoridades, entonces me imagino que ahí tiene que haber un recambio también para que la gente pueda finalmente tener nuevas autoridades, una especie de empezar de cero. El gran problema que tiene Brasil es que en general gran parte de sus movimientos son bien regionalistas o muy locales. Por ejemplo, el Partido Demócratas es muy fuerte en Salvador de Bahía, pero es poco conocido a nivel nacional. Solo los partidos más cuestionados son los que son transversalmente conocidos, que el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Temer.
En ese sentido, es muy probable que o haya un Parlamento extremadamente fragmentado, donde las coaliciones sean muy amplias, donde, por ejemplo, hoy en día teníamos el Partido de los Trabajadores con la coalición, con este partido, el Movimiento Democrático Brasileño, y fue el segundo el que, entre comillas, traicionó al Partido de los Trabajadores para quedarse con la presidencia. O sea, realmente hoy en día la política brasileña no tiene nada que envidiarle a House of Cards en este tema de... Eso te iba a decir, es muy parecido a todas estas confabulaciones, conspiraciones, sobornos, están todos coludidos. Álvaro, respecto justamente de eso, ok, Michel Temer sigue la presidencia por el momento, pasó esta prueba. Sin embargo, no está libre todavía. No. Hay otros procesos y hay uno bastante polémico para que tú nos cuentes un poquito en qué va eso, qué tiene que enfrentar ahora. Que es el otro lado, digamos. En general, el problema, Temer hoy en día tiene 17 acusaciones reales. O sea, él está esperando y probablemente la legislación brasileña va a esperar estos procesos. Pero finalmente el gran problema que ha explotado y que ahora está en una investigación internacional, no solo de Brasil, es el proceso de sobornos que pasó con la compañía constructora Odebrecht, especialmente la relación de Lavajato con Petrobras, con esta constructora. Yo creo que a eso queda por lo menos unos 2 o 3 años de investigación, y no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica. ¿Y el del audio? El que se dio a conocer también, que con el gigante de la carne, que aparentemente ahí lo que se dice, porque también no se ha comprobado, es que lo niegan, obviamente, Temer habría sido aval de un soborno, eso habría dado a entender. Autorizando de alguna manera un soborno a un diputado. En la práctica lo que hizo Temer es tratar de decir a su aliado que no saliera a confesar, y lo están acusando de obstrucción a la justicia. Lo mismo la acusación que tiene hoy en día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es un poco la obstrucción a la justicia. Y él negó, él dijo que no había hecho nada para apoyar o para tratar de silenciar a este diputado, y el audio lo niega. Por lo tanto, es tremendamente difícil el tema de confianza personal sobre el presidente, alguien que efectivamente destituyó a su jefa y nuevamente ahora se ve tratando de silenciar a un diputado, negando que ocurra esta situación, y un audio finalmente revela que era cierto. Ahora, respecto de lo que mencionaba Daniel anteriormente sobre si finalmente Temer podría llegar a terminar su periodo como presidente, hay algunos que ya están hablando de juicio político también. ¿Cómo podría enfrentarse a esa situación? Finalmente, yo creo que el tema va a pasar mucho por su partido. Hay que pensar que aún con toda esta irregularidad y todas estas condiciones, el partido del Movimiento Democrático Brasileño es el que tiene la mayoría, tanto en el Parlamento como en el Senado. En ese sentido, si bien se puede hacer un juicio político, probablemente lo ganaría, a menos que su partido decida principalmente darlo por muerto y tratar de sacar un nuevo liderazgo. Pero hoy en día dentro de este partido no se ve nadie que pueda tomar esta arma o esta nueva posición. Sí se ve a algunos en el Partido de los Trabajadores, pero hoy en día están tan peleados, por así decirlo, en esta coalición, que realmente, a menos que aparezca una figura joven, una figura que pueda llevar una nueva generación de este partido, es muy difícil que Temer lo terminen votando. Y hablando de eso, muchas veces cuando los países caen en estas crisis institucionales, crisis de desconfianza a nivel político, que nadie sabe bien para dónde van a tener que avanzar, y se empieza como a acabar la luz, de pronto hay gente que empieza a mirar hacia atrás y dice, oye, busquemos a un líder que ya nos haya representado, una especie de mesías político. El caso de Lula, por ejemplo, ¿se ve plausible porque ya también le han sacado algunas cositas del closet a Lula, o han intentado por lo menos con algunas acusaciones? ¿Ustedes ven factible que él pueda volver, por ejemplo, y que tenga opciones reales de volver a ser presidente en Brasil? El Partido de los Trabajadores siempre es un partido bastante consolidado. Tiene una extensión territorial nacional importante que no tienen muchos los otros movimientos. Lo más probable es que salgan nuevos liderazgos pensando en estos jóvenes demócratas que son mucho más liberales, como la francesa. ¿Ya? O también el caso de la ambientalista, la ex miembro del gabinete de Neves, que se salió y estuvo apoyando la coalición opositora al Partido de los Trabajadores con el PMDB. Yo creo que esas van a ser las dos fuerzas. Y si logran hacer una coalición conjunta, es probable que por primera vez en casi 20 años logren derrocar al Partido de los Trabajadores junto con al Partido del Movimiento Demócrata Brasileño. Siendo oposición minoritaria durante muchos años. Exactamente. En general, el panorama brasileño es complejo, hay distintas tonalidades de partidos socialistas, no existe una posición como se ve en Chile, así una centro-derecha, hay algunos liberales que son muy poco representativos. Yo creo que una coalición de verdes más liberales igualitarios es probablemente la que tiene más oportunidad de aprovechar este momento político, pensando que el presidente Lula da Silva también puede ser una opción real a futuro. ¿Cómo afecta esto finalmente la imagen del país respecto del desarrollo económico, de sus aliados, finalmente inversiones, exportaciones también? Yo creo que el principal tema es la posición que tiene hoy en día el BRICS, que es la asociación de Brasil, Rusia, India,
Corea y Singapur, si no me equivoco, con respecto al nuevo orden mundial en términos de la Unión Europea y versus lo que está haciendo Estados Unidos. Si bien el BRICS se potencia como una segunda potencia económica o tercera potencia económica que se iba a volver a posicionar en el orden mundial, acá hay un poco de desgracia por el lento crecimiento internacional y Brasil ha tenido que tomar, un poco dejar de pisar el acelerador en tema de desarrollo económico. Pero dado las grandes inversiones que ha hecho China, y India y Rusia en Brasil, por lo menos en términos de infraestructura van a tratar de mantener el desarrollo económico o la creación de empleo. El tema, claro, es que la principal constructora del país también está acusada de soborno y sentenciada. El expresidente está a 19 años de cárcel, las multas ya van en 4.3 billones de dólares. Va a ser complejo repuntar eso. Esto de sacar el pie del acelerador de la economía, que es lo que está haciendo Brasil, que está pasando por un momento de desaceleración económica importante, cuando no hay una conducción política inteligente, relevante, unida, en el fondo es muy difícil salir de estas crisis económicas también, ¿no? Sí. El factor político también es bien relevante. Y en ese sentido también hay una afectación directa para nosotros. Nosotros somos socios comerciales con Brasil acá en la región, empresas bien grandes, ¿no? Empresa. Latam, sí. Cencosud, entre otras. Petrobras. Esas decisiones también nos afectan a nosotros, ¿no? En general lo que pasa en estas condiciones es que en vez de hablarse de una economía más federal, empieza a ser mucho más local. Por ejemplo, estados mineros como Belo Horizonte adquieren mucha más relevancia. El problema es que estados más pobres efectivamente se quedan mucho más atrás. Entonces se genera este crecimiento desigual por la capacidad de desarrollo de cada uno de los estados. Lo que a grandes rasgos va a generar probablemente mayor resentimiento, mayor probabilidad que generen algunos populismos locales o aún más fragmentación dentro del país, que es un poco el desafío. Brasil es tan grande que muchos de sus estados podrían ser países en sí mismos. Ahora, no es mi intención nivelar hacia abajo nunca, pero igual es bueno a lo mejor que pongamos en contexto para que tú nos puedas decir, porque a lo mejor hay mucha gente que dice, oye, pero ¿qué nosotros estamos predicando? Si también tenemos, o han casos, o hay denuncias de casos de corrupción muy grandes en la política, pero hagamos una comparación, digamos, no es lo mismo, ¿no? En términos de volumen al menos. No, por lo menos los rankings internacionales de Transparencia Internacional, por ejemplo, Chile, si bien ha disminuido el último año, sigue estando top 30. Brasil hace bastante tiempo que no entra en el top 80, top 100. Y si bien los volúmenes, acá la justicia ha avanzado mucho más rápido de lo que ha sido en Brasil. Ya hoy en día existen varios parlamentarios desaforados, los cuales probablemente ninguno va a ir a la reelección en las elecciones que tenemos este año. Y en Brasil estamos hablando de que hay 100 parlamentarios que están en esta condición, donde muy pocos han sido los que han sido desaforados. Y al final las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de la compañía va a ser fundamental para ver qué pasa en el futuro de Brasil, pero se espera que haya una renovación importante, por lo menos a nivel de Parlamento y a nivel de gobernación. Respecto del futuro de Temer, nuevamente, obviamente uno se va acordando respecto de lo que tú vas diciendo. Lo que quiere hacer él es precisamente mejorar la situación económica del país con una serie de reformas en esta área, digamos. Tú dices que tiene respaldo en el Congreso y todo, entonces hay muchos que son los partidarios de Temer, por supuesto, que dicen que sí, que él de alguna manera va a sacar adelante desde el punto de vista económico a Brasil. ¿Cómo lo has visto eso? En general, la economía brasileña ha entrado en un proceso de transición. Usualmente ha sido una economía bastante más de inversión estatal, mucho más que una economía libre de mercado, y Temer, en una posición un poco más centrista de lo que tenía Dilma, ha tratado de liberar un poco el mercado. El tema es que Brasil, si bien tienen estas condiciones locales, va a depender mucho de las decisiones que se toman a nivel de Estado. Algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos uno puede definir como un país federal, no como Chile, que es unitario. Uno puede imponer una ley federal, pero igual importa el impuesto o los desarrollos, los incentivos en cada uno de los estados. Por eso hay Las Vegas, en Nevada, lleno de casinos, y en Utah, donde está prohibido el alcohol. Claro. En Brasil pasa lo mismo en ese sentido. Si bien Temer puede avanzar en una agenda que permita una reactivación económica, en general esta reactivación económica no afecta directamente temas como productividad, temas como educación, y se basa mucho más en bienes primarios, pensando en la agricultura, pensando en la forestación, en la minería y en otras condiciones. El desafío de Brasil para el siglo XXI va a ser a niveles de productividad que le permitan competir con países con China, que avanza, con Rusia o con India,
que en tecnología prácticamente se está comiendo el mundo. Y consolidarse como uno de los grandes a nivel mundial. Ahora, muchos de estos desafíos que tú nos dices, obviamente implican a una persona que esté dedicada 100% a gobernar, cosa que no lo vamos a ver por lo menos este año y quizás tampoco el próximo. Tú me decías que hay 17 peticiones de juicio político o de impeachment, que es el concepto famoso por el que, por ejemplo, se fue destituida Dilma Rousseff, que es el mismo concepto de impeachment. En el peor de los casos, haciendo un poquito de ficción, ¿qué es lo que dice de las leyes allá en Brasil respecto de si, por ejemplo, se considerara culpable de alguno de los casos que se están investigando, se decide destituir a este presidente antes de que termine su mandato, evidentemente? ¿Qué pasaría en ese periodo de forma interina, quizás? Nuevamente tomaría el vicepresidente la función de presidente interino. Ahora sí, el presidente es del mismo partido, no hay una coalición con el Partido de los Trabajadores, que es una relación que fue fuertemente dañada después del impeachment con Dilma Rousseff. Pero ya el vicepresidente asumiendo las condiciones de presidente interino, inédito, tercero, ¿no? en 3 años, que alguien que ni siquiera estuvo en la boleta de votación, o sea, es alguien totalmente designado. ¿Es el vicepresidente del vicepresidente? Exacto. Eso sí que es un caso House of Cards extremo, que probablemente en la historia de Brasil en los últimos 50 o 60 años no había nunca. La realidad supera hasta la más loca de las ficciones a veces. Yo espero que haya una película muy interesante este tema del cine brasileño de aquí a 10 años. Es para hacer una estreno, una serie incluso. Sí, yo creo que realmente la realidad supera la ficción. ¿Pero no se podría llamar a elecciones? Se puede llamar a elecciones, pero pensando en que si hay este juicio político, en 30 días para preparar un candidato va a ser muy difícil. Yo creo que pensando que queda casi un año para la elección es un tiempo prudente para que si bien pueda haber un impeachment o algo de las condiciones, se espere a que suceda este año. Hay que pensar que las campañas y las inscripciones en Brasil van a ser unas 6-7 veces más. Entiendo que ya están los distintos comandos tratando de preparar y avanzar en ese tema. ¿A quién va a mandar el Partido del Movimiento Democrático Brasileño? Esa es una pregunta que... La pregunta del millón. La pregunta del millón, porque claramente Michel Temer no tiene muchas opciones de seguir en esta opción. Y personalmente no se ven muchos liderazgos jóvenes en los estados grandes que pueden asumir este rol de liderazgo del partido. Bien difícil entonces. Álvaro Belolio, de la Universidad Andrés Bello. Gracias por acompañarnos y por hacer todo este análisis de un tema que por supuesto siempre llama la atención. Y que está aún en desarrollo y yo creo que vamos a tener noticias de aquí a un año de todas maneras. Gracias Álvaro, te pasaste. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bien, y nosotros vamos a revisar de inmediato qué pasa con el tiempo y mientras vemos la Plaza Italia. Sí.